Bienvenidos a esta cápsula económica en la que vamos a analizar los resultados del PMI correspondientes al mes de agosto. Como es tradicional, vamos a hablar algo sobre cómo va la actividad económica en el mundo y pasamos después a analizar el PMI para Colombia. Bueno, sobre la situación productiva a nivel global, podríamos decir lo siguiente. En general, los meses de junio y julio fueron meses de desaceleración económica a nivel global. Tanto el PMI de servicios como el PMI manufacturero tuvieron menores resultados en el mes de julio frente a los meses anteriores. En el caso particular del sector manufacturero, ya llevamos 2 meses por debajo de 50, lo que significa que la actividad manufacturera en el mundo está cayendo por segundo mes consecutivo. Y en el caso de los servicios, estamos por encima de 50, pero efectivamente el crecimiento del sector de servicios ha sido menor en los últimos meses frente al que se observaba en meses anteriores. En particular, hay dos zonas geográficas que están explicando esta situación. Por un lado, China, donde observamos que el PMI manufacturero está por debajo de 50, es decir, hay una contracción de la actividad manufacturera, y por otro lado, el PMI de servicios, que tiene un comportamiento similar a este PMI global, es decir, sigue por encima de 50, pero muestra un deterioro frente a los meses anteriores. Por otro lado, está el caso de Europa, en particular Alemania, donde tenemos una caída muy fuerte del sector manufacturero en el mundo. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Consideramos que el deterioro en términos de crecimiento económico global va a continuar en los próximos meses, en parte relacionado con el incremento que hemos visto en las tasas de interés en buena parte del mundo en los últimos meses. Así que probablemente tendremos algunos vientos en contra para el crecimiento de la actividad económica en Colombia. Pasemos ahora al PMI para nuestro país, el PMI manufacturero para Colombia. Y aquí las noticias tampoco son muy buenas. Lo que observamos es por tercer mes consecutivo una caída importante del crecimiento secuencial, es decir, del crecimiento frente al mes anterior en la actividad económica y en particular de la actividad productiva del sector manufacturero. El PMI cayó de 48.4 a 46.8. Y de los tres componentes más importantes del PMI, nuevamente, los tres presentan un deterioro importante en el último mes. En particular, el nivel de producción. Voy a referirme ahora al nivel de pedidos, que en realidad es una variable líder de la actividad económica en prácticamente todos los sectores. Aquí ustedes pueden observar que los pedidos en el mes de agosto también tuvieron un retroceso, aunque un poco menor que los pedidos que observamos en el mes de julio. Sin embargo, si se analiza el efecto combinado de los meses de julio y agosto, sin duda tenemos una fuerte caída de la demanda por bienes manufactureros en los últimos meses en Colombia. De alguna manera, muy semejante a la que tuvimos en los meses de abril y mayo del 2021, cuando tuvimos el paro nacional. Bien, muy relacionado con lo que sucede efectivamente con la producción es la variable de inventarios de productos finales que obtenemos a través del PMI. Y aquí observamos que efectivamente después de unos meses de acumulación importante de productos finales en manos de los industriales, en los últimos meses vemos una desacumulación de esos inventarios. Es decir, los industriales han sacrificado nueva producción en aras de reducir esos inventarios de producto final y poder reactivar hacia futuro los niveles de producción. Y de alguna manera esta sigue siendo una buena noticia, porque es una condición necesaria para reactivar la producción en los próximos meses. Los industriales consideran que en realidad hacia el final del año vamos a tener una
mejora en la actividad productiva. Las expectativas de producción a 12 meses han venido mejorando en forma significativa, de tal manera que en el mes de agosto observamos un dato que está ya incluso por encima del promedio histórico del indicador. Y esto creo que también es una muy buena noticia. Estamos pasando por momentos complicados para el sector, pero ya hay alguna luz al final del túnel en términos de reactivación en los próximos meses. Otra de las variables que reafirma lo que hemos venido diciendo sobre el comportamiento de la inflación en el sector manufacturero, que es el de los precios de los insumos y los productos. En este caso, en el mes de agosto, también se registran resultados muy interesantes. Desde que tenemos historia del indicador, abril del 2012, esta es la caída más importante que vemos en las variables de precios de insumos y precios de productos. Especialmente importante el ajuste que estamos viendo en los precios de los insumos. Y esta también es una noticia interesante porque reafirma la tendencia a la corrección de la inflación en nuestro país. Recordemos que el IPC en general tiene muchos más artículos y bienes que los que produce el sector manufacturero. Pero en este caso podemos decir que la disminución o la caída en los bienes, en los precios de los bienes manufacturados, ayuda notablemente a que la inflación en los próximos meses continúe su tendencia descendente. Quiero hablar ahora sobre un tema que considero de suma importancia y es si la economía colombiana pudiera entrar en recesión y en realidad, ¿qué se denomina una recesión? Bueno, el mes pasado, el Departamento Nacional de Estadística publicó las cifras de crecimiento económico correspondientes al segundo trimestre. La actividad económica creció 0.3% frente al mismo trimestre del año anterior. Y esto significa una desaceleración importante en términos del crecimiento que habíamos observado en el primer trimestre, que había sido del 3%. En lo corrido del año, la actividad económica en Colombia está creciendo el 1.7%, claramente bastante por debajo de lo que habíamos visto en el trimestre anterior y en el año anterior. Bien, otra manera de ver lo que está sucediendo con la actividad es mirar las variaciones secuenciales, que son mucho más cercanas a lo que los PMIs en Colombia y en el mundo siempre nos están diciendo. Y aquí sí podemos decir que cuando analizamos el crecimiento de la actividad económica en el segundo trimestre frente al primer trimestre, tuvimos una variación negativa, una caída del 1% de la actividad económica en el segundo trimestre frente a la que tuvimos en el primer trimestre del año. ¿Significa esto que estamos en recesión? ¿Qué podría esperarse de esta variable en los próximos meses? Bueno, aquí vamos a discutir algo sobre cuándo hay una recesión o cuál es la definición de una recesión. Podríamos decir que en realidad hay países como los Estados Unidos donde existe una institucionalidad, un comité de expertos que decide si hay o no una recesión. Es el National Bureau of Economic Research. Ellos analizan muchas variables para analizar el tema: producción, productividad, empleo, precios, exportaciones. Pero claramente el tema del desempleo es una de las variables que tienen en cuenta para definir si hay una recesión o no. En Colombia no tenemos una institucionalidad de esta naturaleza y por lo tanto muy seguramente tenemos que recurrir a una definición estándar que existe, es adoptada en muchos países de una manera informal, que sugiere que tenemos una recesión cuando se presenta por 2 trimestres o más una variación secuencial negativa. Recordemos que ya habíamos dicho frente a la diapositiva anterior que habíamos tenido ya una variación, un trimestre con variación secuencial negativa. De esta manera, para que haya una recesión en Colombia, deberíamos tener por segundo trimestre consecutivo, es decir, tercer trimestre de este año,
también una variación secuencial negativa. Sin embargo, es probable que si tuviéramos una institucionalidad como la que hay en Estados Unidos, probablemente la expectativa de tener una recesión no se estaría dando. Y la razón más importante tiene que ver con el desempleo. En Colombia ya los datos confirman que el desempleo ha venido bajando. Y esta es obviamente una variable muy importante debería ser una variable muy importante para saber si estamos en una situación de recesión o no. Entonces, es muy probable que la economía colombiana registre 2 trimestres de variaciones secuenciales negativas, lo cual en algunas definiciones nos podría decir que estaríamos en recesión, pero hay que anotar que si consideráramos variables como el desempleo, muy probablemente podríamos decir que no, dado que el mercado laboral se está comportando bien, se han generado más de 1 millón de empleos en el último año. Para terminar, quisiera comentar que a pesar de que la economía colombiana crezca muy poco durante el año 2023, lo que en realidad estamos viendo es que el crecimiento acumulado en nuestro país en los últimos años supera con creces el que vemos en muchas economías en el mundo. Aquí les traigo un indicador del Producto Interno Bruto con base en 2018 igual a 100. Colombia corresponde a la línea color rojo. Lo que podemos ver es que incluso si llegáramos a crecer lo que el Banco de la República sugiere, que es 0.9% para este año, tendríamos un nivel de actividad económica que es bastante superior al que otros países como Brasil, Chile, Estados Unidos, México, Perú o la zona euro están alcanzando. Así que hay que tener un poco de calma porque el país está en medio de una transición, está haciendo los ajustes para que el crecimiento sea más sostenible, para que la inflación sea más baja y creo que eso está afectando el crecimiento de la economía, pero de alguna manera en el balance comparativo frente al resto del mundo, creo que Colombia sale bastante bien librado. Bien, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que nos podamos ver el próximo mes con nuevas información relativa al PMI para Colombia. Muchas gracias.